Entonces, de ahora en adelante se está grabando. Somos los que somos, estamos los que estamos. ¿Ya? Y justamente lo que estaba haciendo, estaba explicándole a su compañera sobre lo que era eh, lo que es la rapidez media. Simplemente. La rapidez media es el promedio, más que nada, de la velocidad, o sea, más que la rapidez media. Acuérdense que la rapidez se refiere a la distancia recorrida sobre el tiempo. Entonces, la rapidez media es la rapidez promedio. ¿Ya? Aquí dijimos, por ejemplo, que en este caso tenemos distintas rapideces en cada tramo de tiempo, ¿ya? Donde finalmente lo que hace la rapidez media es promediar todas esas rapideces y conseguir darles un valor específico, donde simplemente si yo ¿Qué tengo... es eso? Ahí, un segundito, Un voy parte. a pararle ¿Por qué tiene un parte? aquí arriba. Ahí sí. Ya. Ya, ahora. La rapidez media simplemente es una rapidez promedio, ¿ya? Donde acuérdense que es la distancia total que se recorrió dividido en el tramo de tiempo. ¿Bien? Veamos ahora. En el caso de la velocidad media, es exactamente lo mismo, solo que en vez de considerar lo que es la distancia recorrida, considera lo que es el desplazamiento, que en este caso tenían valores distintos. Dijimos que la distancia recorrida era de 6 metros, mientras que el desplazamiento era de 2 metros. ¿2 metros? Sí, 2 metros. ¿Ya? Entonces ese es en el caso de la rapidez media y la velocidad media, donde no solamente se consideran en... Quiero mencionarles el tiro. Un segundito. No solamente se consideran de el principio del tramo o al final del tramo, es decir, no solo se consideran desde A hasta E, también se podría considerar desde, por ejemplo, desde B hasta C, perdón, hasta D, se podría considerar una rapidez media, o desde B hasta E, por ejemplo, y todo, porque finalmente dentro de esos tramos hay, más que nada, dentro de todo ese recorrido hay distintos tramos, hay distintas velocidades. Entonces, mientras hayan distintas velocidades, se puede obtener el promedio, ¿ya? O también lo mismo, si mientras hayan distintas rapideces, se puede obtener el promedio. Bien, ahora, eh, lo que voy a hacer ahora es diferenciar lo que es hablamos de lo que es la rapidez media y lo que es la velocidad media. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la velocidad instantánea, ¿ya? Hay solo tres conceptos. Antes me había equivocado, los había confundido. Hay solamente tres conceptos. Rapidez media, que es al final cuánta distancia recorrió, dividido en el tiempo en que tardó en hacerlo. La velocidad media, que es cuánto distancia se desplazó, dividido en la cantidad de tiempo. Y luego está lo que es la velocidad instantánea, que es simplemente cuál es la velocidad en ciertos tramos, es decir, de A a B, por ejemplo, o de B a C, o de C a D. Entonces, si yo quisiese calcular, ya, cuál es mi velocidad instantánea, o más que nada, cuál es mi velocidad desde A hasta B, ¿ya? Yo sé que empezó en x igual 0 y terminó en x igual 3. Por lo tanto, mi desplazamiento dividido acuérdense que la velocidad que es el desplazamiento sobre el tiempo, mi desplazamiento sobre mi delta tiempo va a ser igual. Es súper importante identificar los datos, más que nada. Primero que, más que nada, porque finalmente mi x inicial va a ser igual a 0. Mi x final va a ser igual a 3. Mi tiempo inicial va a ser igual a los 0 segundos porque en ese instante empezó el movimiento. Mientras que mi tiempo final va a corresponder a los 1,5 segundos. ¿Ya? Entonces, mi desplazamiento. Acuérdense que todo esto es x final menos x inicial, y el delta tiempo lo mismo, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería en ese caso? Aquí. En x final dijimos que era 3 metros. X inicial dijimos que era 0 metros, perdón, me equivoqué. Ah, no, está bien. 3 metros menos 0 metros.
Tiempo final, 1,5 segundos, menos tiempo inicial, 0 segundos. ¿Ya? Entonces voy a tener entonces 3 metros dividido en 1,5 son 2. Así que mi velocidad instantánea es 2 metros sobre segundo. Es decir, en este tramo tuve una velocidad instantánea de 2 metros sobre segundo. ¿Ya? ¿Por qué se habla de velocidad instantánea y no de rapidez instantánea? Porque en la velocidad, como estamos hablando de instantáneo, es decir, solamente en un tramo, la distancia recorrida y el desplazamiento son lo mismo, porque estamos hablando de este tramo. Si es que cambiase, si es que consideramos, por ejemplo, aquí voy a tener una distancia recorrida desde el C hasta el E, por ejemplo. Aquí voy a tener una distancia recorrida de aquí a acá, era 1 metro. ¿El desplazamiento cuánto es? Nuevamente, 1 metro. ¿Ya? Pero en este caso, maldición, ¿por qué me confundí de nuevo? Qué lata. Discúlpenme, chicos, ¿ya? Discúlpenme. Me confundí de nuevo, no sé por qué. Ah, ya, mira, hay un pequeño detallito que se me había pasado, ¿ya? En este caso, es la distancia recorrida desde en el C y D, ¿ya? Les voy a decir el tiro. Entre C a D. La distancia recorrida dijimos que era de 1 metro. El desplazamiento también es 1 metro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, de D a E? La distancia recorrida de D a E es de los 4 hasta los 2 metros. Es decir, la distancia recorrida es de 2 metros. Mientras que el desplazamiento, que es un vector, su magnitud también es de 2 metros. Pero la pendiente es negativa. Porque va teniendo valores de un número superior a un número inferior. ¿Qué significa eso? Si es que yo hago todo el tema de el delta x es igual al x final menos el x inicial, voy a tener que mi x final es de 2 metros. Mi x inicial es de, en este caso sería de 4 metros. ¿Ya? Entonces, x final, 2 metros, menos x inicial, 4 metros. ¿Qué significa eso? 2 menos 4, menos 2 metros. ¿Ya? Menos 2 metros. Esa es la diferencia entre la distancia que hay recorrida y el desplazamiento. 2 metros, la distancia recorrida siempre va a tener un valor positivo, mientras que el desplazamiento puede tener valores positivos como negativos. En este caso el desplazamiento es negativo porque la pendiente va hacia abajo, es decir, la x final, mi x final es menor que mi x inicial, y por eso me da negativo. A eso se refiere, pues, más que nada, eso es lo más importante que hay. La distancia recorrida que siempre tiene un valor positivo y el desplazamiento que puede tener un valor negativo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la velocidad, entre la rapidez instantánea, la rapidez entre D y E, y la velocidad entre D y E? Simplemente es el mero hecho que, si es que yo considero la rapidez, considero la distancia recorrida, que siempre va a ser positivo. Mientras que si yo considero la velocidad instantánea, eso se va a referir a que puede, o sea, eso puede significar que voy a tener una velocidad o positiva o negativa. ¿Ya? Porque dijimos, la distancia en este caso era de 2 metros. El desplazamiento en este caso era de menos 2 metros, que es lo que obtuvimos ahí, aquí arribita, unos 2 metros. Entonces, ¿cuál es mi velocidad instantánea? Va a ser de, más que nada, así. ¿Cuál es mi rapidez instantánea? Que es el d sobre el delta tiempo. Mi distancia recorrida es de 2 metros. ¿Cuánto tiempo pasó desde el tramo del D al E? Pasaron de los 4 segundos hasta los 6 segundos.
tiempo final, que son los 6 segundos menos tiempo inicial, que son los 4 segundos, 6 menos 4, 2 segundos. Pasaron 2 segundos. Por lo tanto, ¿cuál es mi rapidez instantánea en el tramo del punto D al punto E? Es de 1 metro sobre segundo. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia tiene con la velocidad? En el caso de la velocidad, donde la velocidad tiene el vector arriba, va a considerarse el desplazamiento sobre el tiempo, donde mi desplazamiento tiene la misma magnitud que la rapidez, es decir, menos 2 metros, pero tiene distintos sentidos, o sea, perdón, tiene la misma magnitud que son los 2 metros, porque simplemente avanzó, o más que nada, se desplazó 2 metros, pero en sentido contrario, porque redujo su posición, ¿ya? Empezó a los 4 metros y terminó a los 2 metros, ¿ya? Y simplemente, ¿en cuánto tiempo? En exactamente el mismo tramo de tiempo, que eran los 2 segundos. Por lo tanto, la velocidad instantánea, es decir, la velocidad que hay en ese tramo, es de menos 1 metro sobre segundo. ¿Ya? Ya, entonces, resumiendo, ahí están 4 conceptos principales, que yo en un momento dije 3, pero se me olvidó considerar el tema del sentido. Es muy pavo que soy ya, perdónenme, hay 4. Rapidez media, que representa el promedio de cuánta distancia recorrió en total, se podría decir. Representa la rapidez media, que simplemente es como el promedio de todas las rapideces. ¿Ya? ¿Cómo se obtiene? Calculando toda la distancia que recorrió en todo el tramo, más que nada. Más que nada, y dividido en el tiempo total, que en este caso dijimos que recorrió 6 metros al principio. Dijimos que recorrió 6 metros dividido en la cantidad de tiempo, que serían los 6 segundos, por lo tanto el promedio, la rapidez promedio, sería de 1 metro sobre segundo, ya que se lo calculamos aquí. Mientras que en el caso de, ese es el primer concepto, rapidez media. Es la rapidez promedio que hay. En el caso de la velocidad media, es lo mismo, solo que, un segundito, está buscando, aquí está, este era, ¿ya? En el caso de la velocidad media es lo mismo, pero en vez de considerar la distancia recorrida, estamos considerando el desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó en total? Dijimos que se había desplazado 2 metros. ¿En cuánto tiempo? En 6 segundos. Por lo tanto, mi velocidad media es de 0,33 periódicos metros sobre segundo. ¿Ya? Esos son los dos primeros conceptos. Hay uno que considera el promedio, que son la media, se podría decir, la velocidad media y la rapidez media. Mientras que ¿ya? Ese es el primer caso. Y también hay, el segundo caso, que estamos hablando de la velocidad instantánea y la rapidez instantánea. Que eso simplemente se refiere a qué rapidez o qué velocidad tengo en ciertos tramos. ¿Ya? Donde en este caso hicimos el ejemplo del tramo D al tramo E. ¿Ya? Donde dijimos que en cada tramo tenemos, del D al D, por ejemplo, tenemos una distancia recorrida de 2 metros, mientras que el desplazamiento también es de 2 metros, pero es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque primero que todo la pendiente va hacia abajo y que finalmente indica que aquí retrocedió, ¿ya? Retrocedió en ese tramo. Recuerda que aquí en un momento estábamos subiendo el desplazamiento, un momento, y después bajamos nuevamente. Como se bajó, el desplazamiento es negativo, delta X negativo, y aquí es un delta X positivo cuando va subiendo. ¿Ya? Por eso, pendiente positiva, cuando va aumentando la distancia, pendiente negativa es cuando va disminuyendo, es decir, va retrocediendo, volvió a otra posición. ¿Ya? Por eso mismo, hay una diferencia entre lo que es la distancia recorrida, que la distancia recorrida le da lo mismo si es que ¿cómo se llama? Se trasladó de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, da lo mismo. Es cuánto me moví. Mientras que el desplazamiento sí le importa. El desplazamiento te dice si es que en un momento avanzó cierta cantidad de metros a la derecha, avanzó cierta cantidad de metros a la izquierda, etcétera, 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 que al final eso se considera con un signo.
En este caso, cuando el cuerpo retrocedió, que fue de el D al punto E, cuando retrocedió significa que su posición se disminuyó. Del 4 disminuyó al 2. Por lo tanto, retrocedió. ¿Ya? Eso es lo que implica la diferencia esencial de lo que es la rapidez instantánea y lo que es la velocidad instantánea. La rapidez instantánea te dice cuánto recorrió en cuánto tiempo, o sea, uno considera cuánto recorrió en cuánto tiempo, mientras que la velocidad considera cuánto se desplazó en cuánto tiempo, donde el desplazamiento, dependiendo si es positivo o negativo, nos representa si es que avanzó cuando es positivo o si es que retrocedió cuando es negativo. Bien, eso es en sí lo más importante. Más que nada, lamentablemente, puro que está infundido usé la mayor cantidad de tiempo. Si es que hay alguna duda, por favor, díganme. Y por último, quiero pasar de una manera super flash. ¿Ya? Super flash que lo siguiente. Como habíamos dicho, se pueden transformar todos estos gráficos de posición versus el tiempo, se pueden transformar en gráficos de velocidad versus el tiempo. ¿Ya? Donde nosotros dijimos lo siguiente. Dijimos que aquí teníamos distintas velocidades instantáneas. Dijimos que aquí era de 2 metros sobre segundo, aquí que era de 0 metros sobre segundo, aquí dijimos que era de 0,54, sí, de 1 metro sobre segundo, o 0,55, no, ¿ya? Y de aquí era de, como la pendiente es negativa, es un menos. ¿Cuánto era el desplazamiento? Dijimos que era de 4 a 3 de 4 a 2 sería, de 4 a 2 serían 2 metros, dividido en, de 4 a 6, claro, menos 1 metro sobre segundo. ¿Ya? Tenemos distintas velocidades instantáneas, que esas son 2 metros sobre segundo, 0, 1 y menos 1. ¿Ya? Si yo quisiera hacer un gráfico, sería lo siguiente. Vamos a tener un gráfico de tiempo, o sea, de velocidad versus el tiempo. ¿Ya? Donde aquí vamos a ir avanzando en este caso vamos a tener una velocidad de 1 y de 2 respectivamente, ¿ya? Que esto está en metros sobre segundo. ¿Cuáles son los tramos? A, B, C, D y E, ¿ya? De A a B, ¿cuánto tiempo pasó? Pasó del 0 al 1,5, pasaron 1,5 segundos, 1,5. Del B al C, pasaron otros 1,5 segundos más, que sería el tramo 3. Luego del C al D sería un segundo más, que serían los 4 segundos. Del D al E termina a los 6 segundos. Esos son los puntos importantes. ¿Dónde? Del 0 al 1,5, ¿cuánto era mi velocidad? Era de 2 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era mi velocidad en ese instante de tiempo? Se mantuvo de esta manera, una línea recta. De los 1,5 segundos a los 3 segundos, 1,5 segundos a los 3 segundos, ¿cuál era mi velocidad? Esta velocidad aquí, este tramo de tiempo representa esta sección de acá, donde mi velocidad era de 0 metros sobre segundo. Es decir, mi velocidad en ese tramo era de 0 metros sobre segundo, porque aquí está el origen, 0 metros. ¿Ya? De C a D, desde los 3 segundos a los 4 segundos, tenemos una velocidad de 1 metro sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad que tengo en este tramo va a ser de 1 metro sobre segundo. Por así, 1 metro sobre segundo. Es decir, la velocidad se mantiene aquí. ¿Ya? Y por último, tengo una velocidad desde los 4 segundos, acá, desde los 4 segundos hasta los 6 segundos, tengo una velocidad de menos 1 metro sobre segundo. La diferencia está en que es negativo, por lo tanto, tendría menos, aquí son los menos 1 metro sobre segundo de velocidad, por lo tanto, aquí se representaría de esta manera. Eso. Entonces, si se dan cuenta, hay una diferencia entre los gráficos de posición versus el tiempo y de velocidad versus el tiempo. Donde en la de posición versus el tiempo uno puede ver pendientes, simplemente,
porque la posición va variando en el tiempo, mientras que en el caso de gráficos de velocidad versus el tiempo voy a tener líneas rectas, ¿ya? Que sería, aquí tenemos una línea recta que representa que teníamos una velocidad de 2 metros sobre segundo, un cierto intervalo, 2 metros sobre segundo, 0 metros sobre segundo, 1 metro sobre segundo, y por último menos 1 metro sobre segundo. Y eso nomás, chicos, lo voy a necesitar para resolver la actividad que les voy a entregar en el Classroom nuevo, por si acaso. Por si acaso. Así que voy a dar tiempo para los que tengan dudas, simplemente manténganse así. Ya. Profesor. Profesor, Sí, díganme. ¿cómo es eso, Classroom nuevo? El Classroom nuevo me refiero al Classroom que hice con sus correos institucionales. ¿Ya? Les tuvo que haber llegado un correo a su correo institucional con la invitación para que entren al Classroom. ¿Ya? A eso me refiero. ¿Ya? Que ya no voy a Profesor, una subir tareas al consulta. primero, sino que ahora el nuevo. Dime, Profe, preguntita rapidita. dígame nomás. ¿Por qué no ocupo el Meet? Que no estuve. Porque se me hace mucho más fácil compartir la pantalla acá, ya de mi pizarrita. El tema del Profesor, Meet, tengo que averiguar qué tipo de instrumentos todavía puedo usar. Así que por ahora voy a usar eso, por ahora nomás. Después voy a Ya, cambiar. profesor. tiene que cambiar eso sí, pues. ¿Por Tiene que qué? ir evolucionando, Es como que cualquier a mí especie. no me gusta mucho la calidad del Meet. También otra razón de por qué uso el Zoom es porque cuando grabo las clases me aparece la cámara encima de lo que estoy, más que nada. Cuando grabo las clases, yo puedo ver se puede ver mi cara, más que nada. ¿Ya? En el Meet no puedo compartir lo que es mi cámara como también lo que estoy escribiendo. A eso voy. Profesor, quería hacer una consulta. Dale nomás. Por si acaso, Eh, son libres de retirarse si es que no quieren saber nada más. Creo que tienen que ir a almorzar o cualquier cosa. Olvídense más, no hay problema. Ahora No, estoy. profe. Pues está Dígame. perfecto porque yo estoy hambriento. ¿Cómo? Sí, Cuídese, vaya nomás. profe, lo queremos, manténgase bonito. Ya, profe, dale nomás, Chao, aplique. profe. Ya, que estén bien. Recuerde, Ahora, cuide el los que tienen cutis. dudas, Cuide simplemente. el cutis, profe. ¿Qué? Adiós. Ya, que estén bien. Los que tengan dudas, quédense. El dinner chicken. Acuérdense. La persona que tenía una consultita, dígame nomás. ¿Qué? profesor, la anterior guía de contenidos, ¿eso Ya. lo va a publicar o no? Sí, todo lo publico. Bueno, estoy acostumbrado a subir la tarea más que nada la actividad, con la guía de contenidos, ¿ya? Todavía tengo que perfeccionar el sistema para que guardar todo en un drive y todo. Eso lo voy a tener pronto, ¿ya? Pero junto con la actividad va a estar la guía de contenidos. Ah, ya. Y lo otro que quería preguntarle, el tema es que tampoco sé si todos los trabajos que yo envié fueron entregados o los recibió usted. Ya, sí, todo ese tipo de, ¿cómo es? Voy a subir el Excel, se podría decir, con todas las tareas entregadas y qué tipo de notas formativas van a tener, más que nada, Mm, ¿ya? Así que, ya, profesor. qué bueno que me estés preguntando esto, porque en realidad no sé por qué no he subido ese tipo de cosas. Así Sí, que porque eso. a veces ocurre el error de que lo envías por Classroom, pero en sí como que no es enviado, o sea, el profesor no lo recibe. Claro, me ha pasado Entonces, a también mí me que ha me mandan pasado la tarea, también. pero está en blanco, por ejemplo. Sí, porque yo también he enviado algunos trabajos y resulta que a veces no le llegaron a los profesores. Por eso Ya, estaba preguntando en caso de... ya, eso voy a estar haciéndolo. Yo me voy a dedicar mañana me voy a dedicar a eso, de todas maneras. Ya, profesor. Muchas gracias. Eso de nada. ¿Qué otra consulta, chicos, chicas? Pregúntenme nomás. Profe, Dígame. en el chat le había puesto cómo sería un ejemplo de una velocidad negativa, por ejemplo, en el auto. ¿Cómo sería una velocidad negativa? Perfecto. Buena idea, cierto, cierto. Un ejemplo de velocidad negativa, porque imagínate que voy a dibujar. Ya, hago la pizarrita.
cuando uno tiene una cierta velocidad, imagínate 2 metros sobre segundo, significa que por cada segundo que pase, avanzo 2 metros. ¿No es cierto? Esto es cuando es positivo. ¿Ya? 2 metros, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si yo tengo una velocidad negativa? Eso significa que en vez de ir avanzando de manera positiva a la derecha, porque yo estoy diciendo que avanzo positivamente a la derecha, se podría decir. Es decir, solo tengo un valor positivo en la velocidad cuando voy a la derecha. Entonces, ¿qué significa cuando voy a la izquierda? Significa que en vez de avanzar a la derecha, estoy avanzando pero hacia la izquierda. Por eso aquí se representa como X positivo a la derecha y X negativo a la izquierda. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo una velocidad negativa, significa que en vez de avanzar a la derecha, estoy avanzando a la izquierda. Si por ejemplo tengo una velocidad de menos 2 metros sobre segundo, significa que simplemente estoy avanzando 2 metros por cada segundo, pero en sentido contrario. Eso es. Es decir, cuando tú estás tomando un ejemplo, si yo tengo una velocidad positiva, es porque simplemente estoy avanzando derecho, ¿ya? Se podría decir. Que aquí significa como la derecha, ¿ya? Estoy avanzando derecho. Tengo una velocidad positiva porque estoy avanzando derecho, pero si empiezo a retroceder, mi velocidad es negativa, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la velocidad y la rapidez? Es que cuando yo estoy en el auto conduciendo, el velocímetro que tiene el auto no me indica si que tengo una velocidad positiva o negativa. Simplemente te dice a qué velocidad, a qué rapidez vas. ¿Ya? Eso es como el ejemplo que te podría dar. Ya. Eso es. Por eso el desplazamiento, la velocidad y la rapidez pueden tener misma magnitud, pero distintos sentidos, que eso se representa con el signo de número. Profe, Dígame. yo tenía una consulta de cuál es la como diferencia entre la velocidad instantánea y la rapidez instantánea. Justamente el ejemplo que había dicho aquí. Cuando tú estás conduciendo, más que nada está un velocímetro que te dice que vas a 20 km por hora, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si yo voy conduciendo a 20 km por hora hacia adelante, significa que mi velocidad con mi rapidez son la misma. Pero si yo me detengo un poquito y me da por retroceder. Y voy retrocediendo así, me fijo así como nada. Voy viendo hacia atrás, conduciendo. Si es que yo tengo el velocímetro que tiene el auto, va a indicar, si es que tengo una rapidez de 20 km por hora, el velocímetro va a indicar que tengo una rapidez de 20 km por hora. ¿No? Pero si es que yo considerara, te dijera así como ya, yo te diría al tiro, ya, tu rapidez es de 20 km por hora, pero tu velocidad es de menos 20 km por hora, porque ya no estás moviéndote hacia adelante, sino que estás moviéndote hacia atrás. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la rapidez y la velocidad? Es que la rapidez simplemente te menciona qué tan rápido te estás moviendo, mientras que la velocidad te menciona qué tan rápido te estás moviendo y hacia dónde te estás moviendo. Por eso cuando es positivo es hacia adelante y cuando es negativo es hacia atrás. Sería el sentido. En ese caso es el sentido. Porque como el desplazamiento es un vector, los vectores acuérdense que tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Y eso en realidad. Y bueno, tengo que mandar esas consideraciones. Mira, súper chicos, porque siempre se me pasan esas cosas y para la próxima clase lo voy a profundizar más. Pero bueno, por lo menos hoy día era simplemente para que ustedes puedan resolver lo que es la actividad presente. ¿Okay? Así que eso chicos, si es que tienen alguna duda, díganme al tiro nomás, y si no, Profe, una clase aquí. Dime. entonces ahora todo el material se va a mandar por el Classroom del correo institucional o Exactamente. por el otro. Por el Classroom del correo institucional. Todo lo que es, mira, esto es lo que pienso hacer. Todo lo que es, todas las actividades de ahora en adelante, nuevas, se van a usar en el Classroom del correo institucional. Y todo lo material que había antes lo voy a guardar en un drive, por si acaso.
que va a estar anexado al... Espero que se pueda anexar así de fácil. Pero que va a estar para que ustedes puedan tener acceso a él. Ya. Cualquier duda, chicos, díganme nomás. Esperaré unos 10 segunditos. Si no, se termina la clase. Estuvo buena la clase. ¿Te gustó? Mira, qué bueno. Me alegro mucho, mi últimamente he estado muy, muy ansioso. Así que muchas gracias por tu comentario. Ejemplo. Auto. Listo. Ya, ¿no hay más dudas? Perfecto. Muchas gracias por venir, chicos. Espero que haya estado bien. Me alegro que hayan entendido, me alegro que hayan respondido sus dudas. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Atentos al Classroom. ¿Ya? Así que nos vemos. Igualmente, profesor, cuídese mucho. Estén bien. Chao, Nos vemos. profe. Hasta la próxima. Chao, profe. Chao, que estén bien. Profe. Chito, que estén bien.